Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con el cálculo de derivadas. Entonces vamos a incorporar aquí y si estamos viendo las fórmulas, cómo se derivan para las diferentes operaciones conjunciones, ¿no? Hemos visto para suma, resta, producto, cociente. Hemos visto también para composición. Entonces ahora vamos a ver lo que es para función inversa. Entonces, si tenemos una función inversa, ¿ya? Si tenemos una función inversa, por ejemplo aquí, entonces, ¿cómo va a ser su derivada? Entonces, va a ser aplicando esta formulita que tenemos aquí, ¿ya? Derivar una función inversa, ojo que evaluada en y, va a ser igual 1 sobre derivada de f de x. Por ejemplo, tenemos aquí para un poco aplicar esa definición, oh, tenemos acá un ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí el polinomio de grado 5. Una función estrictamente nos dice que es monótona, significa que tiene inversa. Una función que me diga estrictamente monótona significa que tiene inversa. Y me piden calcular la derivada de su inversa evaluado en 4. Evaluada en 4. Entonces, según el concepto que estamos viendo, el 4 ¿quién es? Es el y. El 4 ¿quién es aquí? Aquí es el y. En otras palabras, como dato ya podría yo ir incorporando, recordar la función inversa. La función inversa era que nosotros teníamos aquí la función y calculábamos la inversa, ¿no? De aquí calculábamos la inversa. De aquí calculábamos la inversa, es decir, despejando x todo ese proceso. Entonces aquí, primero que tenemos teniendo esta fórmula es que aquí el y, para nuestro ejemplo, aquí el y es 4. En este ejemplo, para y es el 4. ¿Para qué me sirve este dato? Yo para tener esta derivada, ¿qué necesito? Derivada de la función evaluada en x. En otras palabras, necesito el valor de x. ¿De dónde yo podría obtener el valor de x? Eso podría obtener de aquí, de esta regla de correspondencia, pues, ¿no? Obviamente el y, ¿a qué es igual según este dato también? El y es igual al x a la quinta más 2x más 1. En otras palabras, aquí el 4 es igual x a la quinta más 2x más 1. Más 1. Entonces, hay que resolver esta ecuación esta ecuación, ¿no? ¿Cómo podríamos resolver? Pasando a 0, ¿no? Despejando el a 0. Entonces acá tendríamos x a la quinta más 2x, ¿no? X a la quinta más 2x, y acá este pasa a restar, sería menos 3 igual a 0. Entonces este es un polinomio de grado quinto, entonces hay que factorizar, podríamos utilizar Ruffini, a ver, podríamos utilizar acá Ruffini, entonces ponemos acá los coeficientes, acá 1 para la quinta, para cuarta 0, cúbica 0, cuadrática 0, lineal aquí 2 y término independiente menos 3. Entonces pues, hay que ir aquí, ponemos una raya aquí, vamos a probar a ver, vamos a poner que 1 aquí, ¿no? 1, bajamos 1, 1 por 1, 1, acá 1, 1 por 1, 1, acá 1, 1 por 1, 1, acá 1, 1 por 1, 1, 1 más 2, 3, 3 por 1, 3 y acá me sale 0. Significa que el 1 es raíz. El 1 es raíz. Entonces, este polinomio yo lo puedo escribir de esta forma, ¿no? X menos 1 por aquí sería x a la cuarta más x al cubo, x a la cuarta, x al cubo más x al cuadrado, más x más 3 igual a 0. Acá hay un dato muy importante. A ver, ¿por qué ya no sigo factorizando? Porque este de acá ya no tiene raíces reales.
ya no tiene raíces reales. Eso de dónde podré ayudarme también de esta que me están dando como dato, ¿no? Que me dicen que es estrictamente monótona. En otras palabras, la función monótona, ¿cómo es? O bien es estrictamente monótona, es bien creciente o decreciente. ¿Eso qué implica? Una de ellas, ¿ah? No sé cuál de ellas, pero una de ellas es sí, estrictamente monótona. No me dice que es estrictamente monótona creciente, tampoco decreciente, pero es suficiente que me digan o bien es este A o bien es este B. ¿Por qué? Porque si es este caso, al eje X solamente corta en un solo punto. En este caso también. Porque si no tuviera este dato, entonces podría pasar que esta función sube y luego baje, ¿no? Luego corte. Pero como esta es estrictamente monótona, en otras palabras, tan solo tengo una sola raíz real. Hallar, resolver una ecuación de este tipo significa que estábamos buscando dónde, geométricamente, dónde intersecta el eje X. Entonces, en este caso, tengo ya un sola intersección. Como ya acabo de obtener ese valor, o ese valor donde intersecta, entonces es el único, ¿no? En otras palabras, yo puedo decir que este de acá, menos uno es igual a cero. Obviamente este es diferente de cero. Este es diferente de cero. Este es diferente de cero. ¿Por qué? ¿Qué significa diferente de cero? Que no está más, pues no hay igual a cero. Salvo que estemos en complejos. Cuando estemos en número complejo, obviamente, acá hay este de acá, de su raíz de este polinomio, ¿cómo es? Complejos. Son dos complejos y sus conjugados, ¿no? Cuatro raíces. Entonces hay que hallarlo, ¿no? Pero en este caso tan solo necesitamos raíz real. Otras palabras, este de acá es igual a 1. Entonces ya obtuve el valor de x. Entonces, según la fórmula que tenemos, único que tengo que tener es la derivada de f, es decir, la derivada, para nuestro ejemplo, es este de acá. ¿Cuál es la derivada de esa función? Calculamos la derivada. Calculamos la derivada. Aquí sería 5x a la cuarta más 2, ¿no? La derivada de esto de acá sería 5x a la cuarta más 2, esto sería 0. ¿Ya está? Por lo tanto, lo que me piden, ¿no? Por lo tanto, la derivada con respecto a x de la inversa evaluado en dónde, en 4, ¿a qué sería igual? Sería 1 sobre esta derivada evaluada en el punto que acabo de obtener, que es el 1. Es el 1. Entonces acá sería 1 sobre 5. 5 por 1, 5 más 2, 7. Un séptimo, ¿no? Entonces, de esa forma utilizamos esa definición de ¿ya? En este caso damos como teorema. Obviamente esto se demuestra, ¿no? Estamos dando como teorema, se demuestra que esta derivada es esta cantidad. Ahora veamos las fórmulas ya dadas. Por ejemplo, si yo tengo función seno, su inversa es arcoseno, ¿no? Repito, si yo tengo la función seno de x, su inversa, ¿quién es? Su inversa de esa función es arcoseno. Arcoseno de x. Entonces, nuevamente, entonces ya tenemos los formularios, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la función inversa arcoseno, su derivada es lo que tenemos acá. Arco coseno, su derivada. Arco tangente, su derivada. ¿Sí? Arco cotangente, su derivada. Arco secante, su derivada. Y así, ¿no? Todas las funciones trigonométricas eh, inversas. Eh, y, y podríamos generalizar eso, ¿no? Ya aplicando función compuesta. Es decir, cuando el x ya es una función que depende, en este caso, yo lo voy a llamar u, el argumento es u, que depende de x. Entonces tendríamos arco seno de u. En este caso, ¿quién derivo primero? Derivo primero el arco seno, luego derivo el u. Entonces tendríamos derivada y así para cada función inversa.
con la función inversa, ¿no? Practiquemos, a ver. Practiquemos, ejemplo. Entonces aquí la regla utilizada, a ver, para el primero, a ver, aquí, la regla utilizada, primero, ¿dónde evaluamos? Primero aquí. Ese es el uno, luego aplicamos el arco seno. Ese es el 2. Entonces, para calcular la derivada, vamos a trabajar con el banco. Entonces, primero, entonces f' va a ser igual a qué? Primero, ¿en derivo? El arco seno. ¿Y cuál es la derivada arco seno? Es aquí 1 sobre raíz, 1 sobre raíz de uno menos, ¿quién? Uno menos aquí el ángulo al cuadrado. Es decir, 1 más x sobre 1 menos x al cuadrado. Hasta ahí, ¿qué he derivado? Hasta ahí he derivado el arco seno. Ahora sí, por derivada de este 1, ese es cociente, derivada del cociente. Aquí entonces, eh, denominador al cuadrado. Y acá ponemos denominador por la derivada del numerador. Derivada del numerador es 1 menos el numerador por la derivada del denominador es menos 1. Con ese menos se hace más. Ahí está. Entonces ya simplificando, ¿no? Acá me va a quedar 1 sobre raíz cuadrada. Acá también puedo operar aquí y el mínimo va a ser aquí. Mínimo va a ser 1 menos x al cuadrado. Y acá va a ser 1 menos x al cuadrado menos 1 más x al cuadrado. Y por aquí puedo simplificar 1 menos x al cuadrado. Acá quedaría 2. Aquí arriba quedaría 2. Ahí. Quedaría 2. A ver, vamos simplificando, ¿no? Aquí arriba va quedando 2 en el numerador. Y en el denominador aquí sería, puedo aplicar aquí, tal vez aquí diferencia al cuadrado más rápido, ¿no? 1 menos x con el menos primero. Y 1 más x con más. A ver, 1 menos x más 1 más x. Estoy aplicando diferencia de cuadrados para simplificar. Y 1 menos x al cuadrado. Obviamente por este denominador que sería 1 menos x al cuadrado. Entonces, podemos seguir simplificando, ¿no? Entonces acá f' en x aquí es 2 sobre aquí, a ver, si simplificamos aquí, el 1 con el 1, acá el x con el x. Entonces vamos a obtener raíz. Acá me va a quedar menos, acá menos 2x. Menos 2x. En el otro me va a quedar 2. Sobre 1 menos x al cuadrado. A ver, y todo por 1 menos x al cuadrado. Ahora vamos simplificando, ¿no? De acá, si yo calculo raíz cuadrada, que va a quedar 1 menos x. Con 1 menos x se van a cancelar 1. Acá me va a quedar, a ver, entonces aquí 2 sobre raíz de menos 4x por 1 menos x.